Mujer millonaria finge ser la empleada en la casa de la familia de su novio y termina siendo humillada por ellos, hasta que su novio llegó y lo que sucedió después es increíble. Valentina era una de esas figuras que imponía respeto solo con su presencia. Como CEO, tenía una mirada firme, una postura impecable y una habilidad afilada para resolver problemas que la hacía indispensable en el mercado. A sus 30 y pocos años, había construido su carrera prácticamente desde cero, pasando por cada nivel de la empresa hasta llegar a la cima. Y nada de eso había sido fácil. Se despertaba antes de que saliera el sol, se preparaba para el día con una precisión casi militar y llegaba a la oficina antes que todos, manteniéndose al tanto de los menores detalles de los proyectos. Sabía que el éxito no era un estado, sino una construcción constante, algo que debía defender en cada nueva reunión, contrato y negociación. Su agenda estaba milimétricamente calculada, llena de compromisos, y ella manejaba todo con la serenidad de quien ya había enfrentado obstáculos mucho mayores. Valentina dominaba el ambiente laboral con maestría. No necesitaba alzar la voz. Su autoridad venía de la confianza y el respeto que inspiraba. Cuando entraba en la sala de reuniones, el silencio se instalaba. Colegas y subordinados sabían que estaban ante alguien que no solo comprendía el mercado, sino que también tenía una visión estratégica única. Valentina tenía una habilidad casi instintiva para ver oportunidades donde nadie más las veía y, al mismo tiempo, era firme cuando se trataba de preservar los valores de la empresa. No aceptaba nada menos que la excelencia, y todos lo sabían. Pero el liderazgo tenía un alto precio. Era raro que lograra momentos para sí misma, y cada victoria traía consigo una nueva responsabilidad. Valentina se exigía a un nivel casi cruel, ya que creía que así es como se mantenía el éxito. Entendía que, en su posición, no había espacio para errores o vacilaciones. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando Valentina conoció a Marcos. Él apareció en uno de esos eventos corporativos en los que ella siempre estaba en posición destacada, conversando sobre negocios e inversiones, mientras él era solo uno más entre los invitados. Pero, a diferencia de la mayoría, Marcos no parecía intimidado por su presencia. De hecho, mostraba una leve curiosidad, con una sonrisa que mezclaba calma y algo que ella no lograba identificar. No parecía interesado en impresionarla ni en comentar cuánto había oído hablar de ella. En cambio, hizo algo que ella no esperaba. Le preguntó sobre la última vez que había hecho algo solo por diversión. Eso la desarmó de una forma que pocos lograban. En lugar de ser otro hombre curioso por su cargo o su éxito, Marcos quería saber quién estaba detrás de esa figura tan sólida. Con el tiempo, él se convirtió en alguien con quien Valentina no necesitaba mantener la pose. Con él, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía bajar la guardia. Marcos no la veía como una CEO, la veía como Valentina. Esa relación fue transformándola poco a poco. En medio de agotadoras reuniones y agendas llenas, surgían mensajes simples, llenos de humor, o invitaciones para una cena improvisada. Marcos le hacía darse cuenta de cuánto cargaba en sus hombros y de lo acostumbrada que estaba a sentirse sola. En los encuentros con él, la conversación no era sobre la próxima adquisición de la empresa o las estrategias de mercado, sino sobre cosas triviales, casi olvidadas en su rutina, como las canciones que a él le gustaban o una película antigua que quería que vieran juntos. Marcos traía una ligereza que ella ya ni recordaba que era posible. Con cada encuentro, la vida fuera de las oficinas se volvía más vívida, y empezó a notar algo extraño e inesperado. Lo extrañaba. Comenzaron a involucrarse poco a poco. Con cada encuentro, las conversaciones se volvían más profundas, las sonrisas más largas, las miradas más intensas. Marcos, con su tranquilidad, era el tipo de hombre que parecía saber lo que Valentina necesitaba, incluso si ella nunca decía una palabra. Sin prisas, él iba descubriendo las capas que ella guardaba también. Con el tiempo, Valentina se dio cuenta de que algo raro e incontrolable empezaba a crecer dentro de ella. Cuando se daban cuenta, pasaban horas conversando, olvidados del tiempo y de los compromisos. Era una sensación que ella no experimentaba desde hacía años. El simple deseo de estar cerca de alguien, de sentir su toque, de escuchar su voz. Valentina, siempre tan seria y racional, ahora se encontraba sonriendo sola al recordar una broma tonta que él había hecho, o se sorprendía buscándolo a altas horas de la noche, con el corazón latiendo como si fuera una adolescente enamorada. Y para ella, era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. En los momentos más tranquilos, al lado de Marcos, se permitía algo que hasta entonces parecía imposible: soltar el peso de las expectativas. Él la hacía sentirse ligera, la hacía reír despreocupadamente y la miraba de una manera que nadie había hecho jamás. Para él, no importaba que fuera una poderosa CEO. Él la veía como Valentina, alguien con sueños,
con vulnerabilidades, con una reprimida ansia de vivir un amor verdadero. Y así, una pasión arrebatadora fue apoderándose de ella. No obstante, había algo que no salía de la cabeza de Valentina: la familia de Marcos. Durante encuentros casuales con amigos e incluso en conversaciones con conocidos de Marcos, los comentarios sobre su familia siempre traían un tono de desagrado, incluso de repulsión. Parecía que cada historia o relato que involucraba a sus padres dejaba una marca negativa. Con el tiempo, Valentina comenzó a notar un patrón sombrío en las descripciones que escuchaba. Las personas hablaban del padre de Marcos como alguien que trataba a todos a su alrededor con superioridad y frialdad, especialmente a quienes consideraba inferiores. En las historias, era el tipo de hombre que ignoraba a sus propios empleados como si fueran invisibles, despreciando a cualquiera que no encajara en su estándar de estatus. En fiestas o eventos sociales, siempre era el centro de atención, pero no por su carisma, sino por la forma en que humillaba a los demás con comentarios sarcásticos y, a menudo, crueles. La palabra egocéntrico se usaba tantas veces que Valentina ya la asociaba automáticamente con su nombre. Sobre la madre de Marcos, los comentarios no eran mejores. Parecía ser una mujer llena de prejuicios, alguien que juzgaba a las personas por su apariencia y que mantenía una postura de superioridad que rozaba lo absurdo. Decían que Catarina, su posible futura suegra, se aseguraba de dejar claro que no toleraba gente común en su círculo social. Llegaba al punto de excluir a quienes no estuvieran vestidos adecuadamente o quienes no compartieran sus visiones conservadoras y elitistas. Valentina escuchó historias de invitados que fueron relegados en fiestas, simplemente por no pertenecer a la misma clase. Estas conversaciones encendían una alerta cada vez más fuerte en Valentina. El escenario que se formaba en su mente era el de una familia que se veía a sí misma por encima de los demás, con prejuicios profundamente arraigados y valores que ella aborrecía. Recordaba momentos en que Marcos, a pesar de ser amoroso y respetuoso, vacilaba al hablar mucho sobre sus padres, como si llevara una cierta carga por ellos. Y ahora, frente a todos estos relatos, Valentina se sentía dividida. Amaba a Marcos, pero no podía ignorar la sombra que su familia arrojaba sobre la relación. El temor de ser objeto de ese desprecio y juicio la corroía, y un pensamiento comenzó a crecer dentro de ella. ¿Hasta dónde podría llegar para mantener ese amor sin perderse en el proceso? Pero antes de continuar con esta historia, recuerda dejar un like y suscribirte al canal si te gusta escuchar historias emocionantes e inspiradoras. Valentina había luchado demasiado para aceptar cualquier tipo de arrogancia. Creció viendo a su familia enfrentar dificultades, cada centavo contado, cada oportunidad aprovechada al máximo. Desde joven, aprendió que los logros venían con sudor y esfuerzo, y que el respeto era algo que se ganaba por la integridad y el carácter, no por el saldo en el banco. Nunca tuvo privilegios fáciles, sus noches en vela, las renuncias y los sacrificios la habían moldeado. Por eso, nada le causaba más repulsión que las personas que, habiendo nacido ricas, creían que eso las hacía superiores. En su mundo corporativo, Valentina ya había cruzado con gente así. Hombres y mujeres que miraban a los demás desde arriba, juzgando a quienes no vestían las mismas marcas caras, no vivían en los mismos barrios lujosos o no frecuentaban los mismos círculos exclusivos. Conocía bien las miradas de desdén, las sonrisas falsas, la manera en que algunas personas evitaban cualquier tipo de contacto con los comunes. Y esos recuerdos aún la dejaban indignada. Para Valentina, esos comportamientos eran una afrenta a todo lo que valoraba. Si había algo que detestaba era el prejuicio disfrazado de elegancia y la frialdad que convertía a las personas en marionetas de estatus. No lograba entender cómo alguien podía reducir a otro ser humano a una posición social o a un número en una cuenta bancaria. Y ahora, con todos los comentarios que había escuchado sobre la familia de Marcos, la alerta sonaba con más fuerza. ¿Sería posible que quienes él más amaba representaran justamente lo que ella más despreciaba? Valentina pasó días ponderando cómo debería presentarse. Esa familia ya le parecía un desafío incluso antes de conocerlos, y todo lo que había oído sobre ellos le decía que fuera con cautela. No quería ser objeto de miradas de reojo ni que sus logros fueran cuestionados o menospreciados. Lo último que deseaba era ser juzgada por la imagen de mujer exitosa que había construido con tanto esfuerzo. Aún así, no podía ignorar el temor de que, si mostraba abiertamente su poder e independencia, ellos la vieran solo como una amenaza. Entonces, tras muchas idas y venidas en sus pensamientos, decidió que sería mejor mostrarse de otra manera. Por primera vez, optó por guardar la figura de CEO y adoptar una postura más sencilla. En lugar de los trajes que le conferían la seguridad que irradiaba en los negocios, eligió ropa más discreta, sin el brillo o la sofisticación de las marcas que normalmente usaba. Cambió los tacones altos por zapatos más casuales y dejó los accesorios lujosos en el cajón. Su objetivo no era impresionar,
En realidad, quería observar. Si la juzgaban por un lado más sencillo, sabría con quién realmente estaba tratando. Además de la apariencia, Valentina también ajustó su comportamiento. Decidió mantener un tono de voz más suave, más atento que incisivo. La postura fuerte, que tantos admiraban y temían en el ambiente corporativo, dio lugar a una expresión más receptiva, casi vulnerable. Valentina quería ver hasta dónde podía llegar el prejuicio de la familia de Marcos. Quería poner a prueba su recepción frente a alguien que, al menos en apariencia, no traía consigo señales de riqueza o estatus. Era una estrategia arriesgada, pero ella necesitaba eso para entender hasta qué punto esa relación podría sobrevivir al peso de valores tan opuestos. En el fondo, sabía que ocultar sus logros era una especie de sacrificio, una carga que asumía solo para poder medir la profundidad de las actitudes de esa familia. Cuando Valentina llegó a la mansión de los Almeida, su corazón se aceleró. La casa era imponente, rodeada de jardines meticulosamente cuidados y esculturas que evidenciaban la riqueza de la familia. Respiró hondo y tocó el timbre, sintiendo el leve frío en el estómago de quien está a punto de entrar en territorio desconocido. Segundos después, una mujer de mediana edad con semblante severo y expresión de desdén abrió la puerta. Era Catarina, la madre de Marcos. Catarina la miró de arriba a abajo, sin siquiera disimular la sorpresa, o mejor dicho, el desprecio. Sus ojos recorrieron cada detalle del aspecto discreto de Valentina, y su ceja arqueada indicaba que ya había emitido su juicio. Sin preguntar nada, Catarina simplemente dio la espalda y llamó a un empleado, con un tono que era casi un susurro de indiferencia, para que le mostrara a la señorita dónde están los materiales de limpieza. Valentina sintió una punzada de indignación, pero contuvo la reacción. Catarina pensaba que ella era una nueva empleada, y quedó claro, por su tono y expresión, que no había ni un mínimo de respeto o cordialidad. Por un momento, Valentina dudó en corregirla, pero decidió seguir con su plan de observar la situación. Así que, sin aclarar el malentendido, caminó hacia la parte trasera de la casa, donde había un pequeño pasillo que llevaba a una zona de servicio. Allí, rodeada por el olor de productos de limpieza y la fría estructura de la mansión, sintió el peso de aquella recepción. Era el primer contacto real con Catarina, y bastaron unos segundos para que Valentina se diera cuenta de cuánto significaban las apariencias para aquella mujer. Catarina ni siquiera se preocupó en preguntar quién era, ni mencionó el nombre de Marcos, ni mostró ningún rastro de cordialidad. Simplemente la miró con un desprecio que rozaba lo absurdo, como si todo lo que necesitara saber estuviera en la simplicidad de su vestido y en la ausencia de cualquier símbolo de estatus. Era casi increíble. ¿Cómo podía alguien recibir a una persona en la puerta de su propia casa y, en lugar de saludarla, juzgarla de inmediato por su apariencia? Catarina ni siquiera intentó averiguar su identidad, como si ya hubiera decidido que alguien con un aspecto sencillo solo podía ser una empleada. Para Catarina, parecía que el valor de las personas dependía de lo que vestían, de la forma en que se presentaban al mundo. Y si Valentina llevaba consigo un aspecto que no combinaba con la imponencia de aquella mansión, entonces, a los ojos de Catarina, solo podía ser una nueva empleada, una presencia insignificante. Valentina sintió una mezcla de indignación e incredulidad. Al final, ¿dónde estaba la humanidad de esa mujer? Mientras tanto, Marcos estaba en un viaje de trabajo, y esa ausencia dejaba a Valentina aún más inquieta. No le gustaba la sensación de estar yendo a conocer a su familia sin que él lo supiera, parecía casi una invasión, algo hecho a sus espaldas, sin el consentimiento de quien más deseaba a su lado. Marcos confiaba en ella, y el peso de hacer esto sin su conocimiento la dejaba con una punzada de culpa. Pero, al mismo tiempo, sabía que necesitaba protegerse. Desde que comenzaron a salir, Valentina intentaba entender mejor quiénes eran las personas que Marcos tanto evitaba mencionar. Bastaba con que el tema tocara a su familia para que él cambiara de conversación o simplemente sonriera y fingiera que no había escuchado. Y eso la intrigaba aún más, porque, por más que se estuvieran involucrando profundamente, él nunca había hablado sobre una visita para presentarla oficialmente. Todas las veces que preguntaba sobre su padre, su madre, o incluso si tenían alguna costumbre familiar, él se evadía, alegando que aún no era el momento o que esas cosas eran complicadas. El silencio de Marcos decía más que cualquier respuesta, y Valentina comenzaba a sentir el peso del vacío de información. Esa falta de apertura le daba una sensación incómoda de que él ocultaba algo que, tal vez, no sería nada agradable. Se veía en un dilema difícil. Amaba a Marcos, pero, al mismo tiempo, no sabía hasta dónde llegaría la influencia de esa familia que él evitaba a toda costa traer a su vida. En medio de toda esa tensión, Valentina encontró una figura inesperada. Camila, la joven empleada de la casa. Camila parecía tener unos 20 años,
con un aire tímido y una mirada casi siempre dirigida al suelo. Su presencia era discreta, y, cada vez que Catarina o cualquier otro miembro de la familia pasaba por ella, Camila asumía una postura aún más sumisa, como si quisiera volverse invisible. Eso despertó algo en Valentina. Cuando se quedaron solas, Valentina intentó entablar conversación. Le preguntó si llevaba mucho tiempo trabajando allí, si tenía familia, qué le gustaba hacer. Poco a poco, Camila comenzó a responder, pero su voz era baja, casi un susurro. Entre las pocas palabras, Valentina percibió una vida llena de limitaciones y responsabilidades, como si todo el mundo de Camila se resumiera en ese empleo y en el esfuerzo por servir sin cometer errores. Con cada respuesta de Camila, Valentina sentía crecer una profunda compasión. Aquella joven le recordaba a sí misma en su juventud, con sueños guardados y mucha lucha por delante. En un momento de valentía, Camila confesó que tenía el deseo de estudiar y construir una vida fuera de allí, pero la realidad parecía siempre empujarla de regreso a la mansión de los Almeida. Valentina, que conocía bien el peso de sueños que parecían inalcanzables, decidió, en silencio, que ayudaría a Camila. A medida que pasaban los días, Valentina no podía dejar de observar la dinámica de la familia Almeida. Entre una comida y otra, notaba las miradas frías, los susurros y las conversaciones siempre cargadas de juicios. Catarina, con sus gestos elegantes y una postura impecable, mantenía una mirada severa hacia todos a su alrededor, como si estuviera constantemente evaluando quién merecía o no estar allí. Cada palabra de ella llevaba un toque de desprecio, especialmente cuando se refería a los empleados o incluso a personas fuera de su clase. Miguel, el padre de Marcos, no era diferente. Con una mirada calculadora, parecía tratar a todos como piezas de un juego en el que solo él conocía las reglas. Cuando hablaba, su tono era seco y sus palabras, muchas veces, sonaban como órdenes, incluso en conversaciones casuales. Valentina pronto se dio cuenta de que era un hombre al que le gustaba tener el control, sin tolerancia para opiniones que desafiaran su visión del mundo. Observando todo aquello, Valentina comenzó a sentir un nudo en el pecho. Cada pequeño gesto y mirada de la familia revelaba un desprecio por cualquiera que no estuviera en el mismo nivel social. Era un ambiente pesado, donde la empatía y el respeto parecían haber sido olvidados hace mucho tiempo. Para ellos, parecer era más importante que ser, y cualquier persona de afuera, especialmente alguien con un historial más humilde, era vista como inferior. Se sentía atrapada en una red de apariencias y prejuicios, y cada día, su desconfianza sobre lo que enfrentaría al lado de Marcos solo aumentaba. En los primeros días, Valentina intentó mantenerse al margen de ese ambiente tóxico, observando y tratando de absorber todo sin reaccionar. Pero, con el tiempo, los momentos de humillación comenzaron a ser demasiado frecuentes como para ignorarlos. Una mañana, mientras ayudaba a la joven Camila a organizar la mesa del desayuno, Catarina entró en la sala, inspeccionando cada rincón como un general en busca de fallos. En pocos segundos, encontró un pequeño detalle que le sirvió de motivo para destilar su desprecio. «Sabía que aún estabas muy verde para este trabajo», dijo Catarina, con una mirada afilada sobre Camila, como si la viera como un objeto defectuoso. «Mira esto, una taza con el asa torcida y una miga de pan en el mantel. No es posible que alguien con un mínimo de atención cometa errores tan obvios». Camila, roja de vergüenza, balbuceó una disculpa, pero Catarina la interrumpió con una risa de puro desprecio. «¿Disculpas? ¿Y de qué sirven las disculpas? Para una posición como la tuya, querida, o haces las cosas bien o, bueno, siempre hay alguien dispuesto a intentarlo, ¿no?». Le lanzó una mirada maliciosa a Camila, como si disfrutara de la incomodidad de la joven, un juego sutil de poder que parecía dominar a la perfección. Valentina observaba la escena en silencio, sintiendo una mezcla de incredulidad e indignación, pero Catarina no se detuvo allí. Como si quisiera intensificar aún más la humillación, llamó al mayordomo para que le mostrara la posición correcta de cada cubierto y cada plato, como si Camila fuera una niña a la que había que educar. «Presta atención, Camila», continuó Catarina, con una paciencia falsa. «No quiero repetir lo que ya he enseñado. No sé cómo será en la casa donde vives, pero aquí tenemos un estándar, y no voy a rebajarlo solo porque no tienes competencia para alcanzarlo». Camila apenas podía levantar la vista, deseando desaparecer, mientras el mayordomo la instruía delante de todos. Valentina sintió el pecho apretarse. ¿Cómo alguien podía tratar a otra persona con tanta indiferencia, reduciéndola al valor de un error insignificante, como si su dignidad no tuviera ningún peso? Para Catarina, estaba claro que Camila no era más que una pieza prescindible, alguien que estaba allí para servir y que no merecía siquiera el respeto de una conversación digna. Y Valentina, cada vez más,
sentía su paciencia agotarse ante esa visión del mundo que, para los Almeida, no era más que lo normal. En los días que siguieron, Valentina no pudo sacar a Camila de su cabeza. La imagen de la joven, cabizbaja, avergonzada y sin el valor de levantar la mirada, la perseguía. Valentina sabía lo que era luchar por un lugar en el mundo, aunque su historia fuera diferente. De alguna manera, sentía una identificación con el esfuerzo silencioso de Camila, que parecía vivir ahogada bajo el peso del desprecio de sus patrones. Cada vez que tenía la oportunidad, Valentina se acercaba a ella, tratando de conversar, de intercambiar una palabra amable, de ofrecerle el tipo de apoyo que Camila jamás parecía esperar de alguien. Al principio, la joven reaccionaba con sorpresa, desacostumbrada a la gentileza y la atención. Pero poco a poco, se fue abriendo, revelando un lado de su historia que Valentina sabía muy bien cuánto dolía. En una de esas conversaciones, Camila admitió, casi en un susurro, que soñaba con estudiar, ir a la universidad, tal vez incluso mudarse a la ciudad. Sus ojos brillaron por un instante, pero pronto volvieron a desviar la mirada, como si el propio sueño fuera demasiado grande para alguien como ella. Explicó que trabajaba desde muy joven, que necesitaba ayudar a su madre enferma y que, por más que quisiera otra vida, la realidad siempre parecía empujarla de vuelta a esa casa, a esa vida de humillaciones y renuncias. En un momento de confesión silenciosa, casi con miedo de ser escuchada, Camila hizo una revelación que dejó a Valentina sin palabras. Explicó que la intensidad de las humillaciones había aumentado porque Marcos no estaba en casa. Él siempre actuaba como un escudo para ella y para todos los empleados, soportando las miradas de desaprobación de sus padres cada vez que interfería en defensa de ellos. Con él cerca, Catarina y Miguel se moderaban un poco, conscientes de que su hijo no soportaba ese tipo de trato, especialmente hacia Camila, quien siempre había sido la más vulnerable allí. Marcos es diferente, susurró Camila, casi sin atreverse a levantar la voz. Habla con ellos. Les dijo que las personas deben ser tratadas con respeto, sin importar quiénes sean. Y sabe, él ya les habló de su novia. Los ojos de Camila pasaron rápidamente de Valentina al suelo, como si tuviera miedo de continuar. Dijo que estaba enamorado, pero también dijo que le daba vergüenza traerte aquí. Vergüenza de que ellos fueran como son. Valentina sintió el pecho apretarse al escuchar eso. Marcos había hablado de ella a sus padres, pero el temor de presentarla mostraba lo consciente que estaba de la arrogancia y los prejuicios profundamente arraigados en su propia familia. Sabía lo que Valentina significaba para él, pero, aún así, dudaba en traerla a ese ambiente. Esa revelación la dejó inquieta, porque darse cuenta de que Marcos sentía vergüenza de su propia familia era una señal de que, quizás, el abismo entre ellos era aún mayor de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, mientras todos estaban reunidos para el desayuno, Valentina sintió cómo el ambiente se tensaba en cuanto Catarina mencionó a Marcos. Con una voz afectada y ligeramente burlona, la madre de Marcos comenzó a hablar con Miguel, el padre, sobre la novia de su hijo. Era un tema que, al parecer, Miguel cuestionaba desde hacía algún tiempo, y la demora en conocer a la novia de su hijo parecía incomodarle. ¿Por qué Marcos no la ha traído aún?, preguntó Miguel, con su voz grave y autoritaria resonando en la sala. Él sabe lo que esperamos de él. No puedo imaginar que esté tomando esta historia en serio. Catarina suspiró levemente y, con una sonrisa irónica, respondió: «Oh, Miguel, conoces a Marcos. Vive estas diversiones pasajeras, pero no tengo dudas de que tarde o temprano volverá a la razón». Sostuvo la taza de café con una elegancia ensayada, pero la expresión en su rostro era de desprecio. Francamente, ni espero mucho de esa tal novia. Debe ser solo otra chica interesada en su fortuna. ¿Cuántas otras no han aparecido de la misma manera? Jovencitas, ambiciosas. La palabra salió de la boca de Catarina con un veneno que hizo que Valentina se encogiera internamente. Catarina continuó, con el mismo tono cortante e indiferente. Alguna chica cualquiera, sin clase, que piensa que puede atrapar a nuestro Marcos. Piensan que, con algunas sonrisas, pueden hacerse un lugar en esta familia. Solo espero que él se dé cuenta antes de traernos un problema. Porque, sinceramente, no tengo paciencia para ese tipo de oportunismo. Miguel asintió, aparentemente satisfecho con el frío análisis de su esposa. Marcos sabe lo que queremos, y también espero que sepa reconocer a una mujer digna de nuestra familia. No quiero que nadie se aproveche de él. Con cada palabra, Valentina sentía una ola de indignación crecer dentro de sí. Aquellos eran los mismos padres que él temía decepcionar, la familia que él evitaba exponer al relacionamiento entre ellos. Y allí estaba Catarina, sin siquiera conocer a Valentina, ya definiéndola como una diversión pasajera,
peor aún, como una chica interesada, como si Marcos fuera incapaz de elegir a alguien que realmente lo amara. Para Valentina, era doloroso darse cuenta del desprecio con que hablaban de alguien que ni siquiera conocían, pero Catarina y Miguel parecían convencidos de mantener sus opiniones. Respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero cada palabra de desprecio de esos dos era como una herida abierta que ella sabía que llevaría tiempo en sanar. Después de algunos días en esa casa, Valentina apenas podía esperar el regreso de Marcos. Y cuando finalmente llegó, parecía aliviado al verla allí. La abrazó con cariño, sin saber lo que ella había enfrentado en los días que estuvo ausente. Sin embargo, ese momento de alivio duró poco. Catarina, con una sonrisa forzada y ojos que analizaban cada gesto de Valentina, no tardó en llevarse a su hijo a una conversación privada. Estaban en la sala, y Valentina escuchaba, a lo lejos, las duras palabras de Catarina. «¿Sabes, Marcos, que estamos esperando conocer a esa novia?», dijo ella, con un tono lleno de sarcasmo. «Pero espero que sea alguien a la altura de nuestro nombre. Y, francamente, no me digas que es otra de esas mujeres modernas, independientes, que tanto te gusta defender. No es eso lo que buscamos para ti». Marcos frunció el ceño, pero se mantuvo en silencio, respirando profundo. Catarina continuó, sin medir sus palabras. «Es más, ¿cómo puedes pensar que una mujer obsesionada con su carrera se preocuparía por ti? Tú no eres más que un trofeo, una oportunidad para mujeres de ese tipo». Cada palabra era una provocación, y Valentina, que escuchaba todo desde la distancia, sentía su corazón oprimido y la ira creciendo. Finalmente, Marcos respondió, con voz baja pero firme. «Mamá, ni siquiera la conoces. Y sí, admiro el hecho de que tenga una carrera, que sea fuerte e independiente. Ella me inspira». Catarina reviró los ojos y, con desdén, contestó. «¿Te inspira? Pues espero que tu inspiración no te deje ciego. Hay ciertos valores que no se compran con diplomas». En ese momento, Valentina se dio cuenta de que Marcos estaba siendo presionado a elegir entre la mujer que amaba y los valores arraigados y opresores de su propia familia. Valentina, aún perturbada por los comentarios de Catarina, buscó un poco de paz en la parte trasera de la casa. Mientras respiraba profundamente para recomponerse, oyó pasos cercanos y rápidamente se escondió detrás de una puerta semiabierta. No quería que nadie la viera en ese momento, especialmente Marcos, quien acababa de regresar. Para su sorpresa, fue Camila quien apareció, visiblemente nerviosa. Con las manos inquietas y los ojos humedecidos, buscaba a Marcos, quien estaba cerca. Valentina logró escuchar su voz, temblorosa y baja, casi ahogada por sus propias palabras. «Marcos, yo necesito contarte algo. No sé qué hacer». Marcos, siempre calmado y cuidadoso, la animó. «Dime, Camila, ¿qué ha pasado?». Parecía preocupado, como alguien que ya intuía que las palabras que seguirían no serían fáciles de oír. Camila respiró hondo, y su voz se quebró un poco al revelar lo que llevaba guardando por días. Estoy embarazada». Bajó la mirada, como si esperara una reacción de reproche. «Sé que esto es inesperado, y quisiera poder seguir trabajando, pero mi embarazo es de alto riesgo. El médico dijo que necesito reposo, de lo contrario, podría ser peligroso para el bebé». La sorpresa se reflejó en el rostro de Marcos. Guardó silencio por unos instantes, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sabía lo importante que era ese empleo para Camila, no solo económicamente, sino por todo lo que ella había sacrificado para estar allí. Y ahora, la posibilidad de perder ese trabajo, en un momento tan delicado, la dejaba totalmente vulnerable. Después de unos segundos, Marcos habló, tratando de mostrar seguridad, aunque visiblemente afectado. «Camila, yo voy a hablar con mis padres. Encontraré una manera de ayudarte, de asegurarme de que no pierdas todo lo que has construido hasta ahora». Valentina, aún escondida, sintió un nudo en el pecho. Vio una vez más el lado compasivo de Marcos, ese que desafiaba a sus padres y los valores fríos de la familia para defender a alguien que, para ellos, no era más que otra empleada. Marcos respiró hondo y llamó a sus padres para una conversación seria en la sala principal. Catarina y Miguel llegaron poco después, sentándose en los sofás de cuero con expresiones que revelaban una mezcla de curiosidad e impaciencia. Empezó a hablar, directo y firme, sobre la situación de Camila. Explicó que la joven estaba embarazada y que, debido al riesgo del embarazo, necesitaría reposo inmediato. «Y es por eso», dijo Marcos, intentando mantener el tono calmado, «que creo que deberíamos darle una licencia y seguir pagándole el sueldo, para que pueda cuidar del bebé y regresar al trabajo cuando esté lista». Tan pronto como terminó de hablar,
un silencio cayó sobre la sala. En un instante, esa sincera petición fue recibida con una respuesta inesperada. Catarina y Miguel empezaron a reír. La risa de Catarina era fría, casi burlona, mientras Miguel soltaba una carcajada corta y desdeñosa. Se miraron entre ellos, como confirmando lo absurdo del pedido. Y Catarina, aún riendo, se dirigió a Marcos. «Debes estar bromeando, Marcos», dijo ella, con una sonrisa de incredulidad. «Pagar el salario de una empleada que ni siquiera va a trabajar. ¿Acaso olvidaste quiénes somos y cómo hacemos las cosas? Esto no es una institución de caridad». Miguel sacudió la cabeza, sonriendo irónicamente, y añadió: «Ya estamos siendo generosos al permitir que trabaje aquí. ¿Y ahora quieres que simplemente financiemos una aventura que ella se buscó? No es más que una empleada, Marcos. Si necesita licencia, que busque a alguien que le pague por eso». Marcos sintió la sangre hervir, pero intentó contener la ira que crecía con cada palabra. Sus padres no mostraban el menor rastro de compasión, ningún sentido de humanidad. Para ellos, Camila no era más que una pieza reemplazable, y el hecho de que estuviera enfrentando un embarazo de riesgo no significaba absolutamente nada. Catarina, aún sonriendo, se acomodó en el sofá, como si estuviera explicando algo obvio. «Marcos, querido, tienes que entender que no se mezcla el negocio con la caridad. Una cosa es la vida privada de Camila, y otra es nuestro compromiso con un trabajo bien hecho. Si ella no puede cumplir con sus responsabilidades, encontraremos a alguien que pueda. Así de simple». Marcos, con una expresión de súplica, intentó argumentar, su voz llena de frustración. «Pero, mamá, papá, es solo por un tiempo. Ella misma dijo que está estudiando para poder ingresar a una universidad pública. Quiere crecer, quiere mejorar su vida. No se va a quedar aquí para siempre, solo necesitamos ayudar un poco, hasta que pueda dar ese próximo paso». Él esperaba que esas palabras despertaran algo de empatía, algún atisbo de comprensión en sus padres. Pero, por el contrario, Miguel comenzó a reír, de una manera que rápidamente se transformó en una sonrisa cínica, cargada de desprecio. La risa seca resonó en la sala, y Catarina, a su lado, negaba con la cabeza, como si escuchara la mayor tontería del mundo. Miguel levantó las cejas, la mirada llena de desdén, y disparó sin ningún reparo. «Universidad pública. ¿De verdad crees que alguien como Camila va a entrar en una universidad?». Volvió a reír, con una voz llena de un sarcasmo venenoso. «Una mujer, y pobre, esa gente debería saber cuál es su lugar, Marcos. ¿Facultad? Ella debería conformarse con tener un empleo aquí, que ya es mucho más de lo que su realidad le ofrece». Marcos sintió un nudo en el estómago, pero Miguel continuó, con una expresión aún más cruel. «Estas jóvenes de clase baja vienen aquí y enseguida se llenan de ideas, pensando que pueden ser algo más. ¿Crees que realmente logrará algo? No es más que un sueño absurdo de una chica sin sentido. Es mejor que sepa cuál es su lugar desde temprano aquí, donde siempre necesitará de nosotros para vivir». El rostro de Marcos se enrojeció de indignación. Veía ahora, con una claridad dolorosa, la maldad que sus padres escondían detrás de sus apariencias elegantes y actitudes frías. Para Miguel, Camila no era más que un objeto prescindible, alguien que debía estar agradecida por cualquier migaja que le dieran. La idea de que ella pudiera aspirar a algo más allá del trabajo servil parecía, para él, un insulto. El corazón de Marcos se oprimía con cada palabra. Sentía una mezcla de tristeza y rabia al darse cuenta de que sus padres nunca verían a las personas con el mismo respeto que él. Para ellos, sueños como los de Camila eran ilusiones peligrosas, algo que debía ser aplastado antes de que pudieran florecer. Ante esa escena, la risa cruel de su padre y el desprecio gélido de su madre, Marcos tomó una decisión que él mismo no había planeado hasta ese momento. Respiró hondo, controlando la ira y la decepción que crecían dentro de él, y miró a sus padres con una expresión decidida, algo que ellos raramente veían en él. «Si eso es lo que piensan, entonces déjeme decirles algo que necesitan saber», comenzó, con voz firme y sin titubeo. Catarina y Miguel se miraron entre ellos, con un aire de impaciencia y desprecio, aún sin entender a dónde quería llegar. «El hijo que Camila está esperando es mío», declaró Marcos, mirándolos directamente, observando cada reacción. Esas palabras cayeron como una bomba. El aire de la sala pareció congelarse, y por un segundo, sus padres quedaron en completo silencio, procesando la revelación. Pero pronto, en una reacción instintiva, Catarina llevó la mano a la boca, con los ojos desorbitados de puro asombro e incredulidad. «¿Cómo es posible, Marcos?», balbuceó ella, como si esperara que él se riera y dijera que todo era una broma.
Pero el rostro serio y decidido de Marcos no dejaba lugar a dudas. Miguel, que hasta entonces había estado sentado con una expresión de burla, se levantó abruptamente, con la voz cargada de furia. «Debes estar loco. Esa chica, esa empleada que trabaja para nosotros está esperando un hijo tuyo». Soltó una risa seca, mezclada con incredulidad, pero la mirada de Marcos seguía firme. «Sí, papá. Y voy a asumir todas las responsabilidades», afirmó Marcos. «Voy a cubrir todos los gastos médicos, y cuando nazca el bebé, quiero que Camila tenga lo necesario para continuar sus estudios. Yo mismo pagaré la universidad. Ella merece esa oportunidad». Las palabras salieron llenas de convicción, pero los ojos de los padres de Marcos se llenaron de una mezcla de horror y desprecio. Catarina comenzó a negar con la cabeza, con los labios apretados en un gesto de puro disgusto. «Esto es inaceptable, Marcos, inaceptable. ¿Realmente quieres comprometer a nuestra familia con una chica cualquiera? ¿Estás dispuesto a manchar tu futuro por una aventura sin sentido?» «Eso es precisamente lo que ustedes no entienden», respondió Marcos, elevando el tono de voz. «Camila no es una aventura. Es una persona que merece respeto, que tiene sueños y aspiraciones. Y ahora, con o sin su apoyo, voy a hacer lo correcto». Miguel, tomado por la furia, decidió actuar sin piedad. «Si eso es lo que quieres, Marcos, haré valer tu elección», dijo, con voz dura, mientras tomaba el teléfono y llamaba rápidamente al abogado de la familia. «Prepara los documentos», ordenó, con voz cortante. «Mi hijo quiere seguir su propio camino, así que vamos a ver hasta dónde llega sin el apoyo de la familia». Colgó, satisfecho, dejando claro que retiraría la herencia de Marcos ese mismo día. Camila observaba todo en pánico, con el corazón acelerado. Jamás había querido que Marcos llegara a ese punto, y ahora se sentía culpable por las consecuencias inesperadas. La tensión en la sala crecía, y cuando el abogado llegó minutos después, trayendo una pila de documentos, Camila no pudo soportarlo más. En un arrebato, levantó la voz, temblorosa y asustada. «Todo esto es un malentendido. El bebé no es de Marcos, es de mi novio». Las expresiones de asombro de Catarina y Miguel se intensificaron. Ambos se volvieron hacia Camila, mientras ella intentaba, atropelladamente, explicar. «Marcos, él solo estaba intentando ayudarme. No quería que perdiera el empleo. No quería que ustedes me despidieran por estar embarazada. Inventó todo esto para protegerme». Marcos, dándose cuenta de que Camila estaba a punto de contar toda la verdad, intentó interrumpirla. Sabía que esa situación solo empeoraría las cosas para ella, y su único impulso era protegerla hasta el final. «Camila, no tienes que». Pero ella, tomada por la culpa y la necesidad de arreglar el desastre, continuó, con la voz cada vez más desesperada. «Valentina sabe todo. Ella cubrió mi turno para que pudiera salir con mi novio esa noche». Las palabras salieron en un solo aliento, y en el mismo instante se dio cuenta de lo que había hecho. Al mencionar el nombre de Valentina, la tensión en la sala aumentó. Catarina y Miguel se quedaron boquiabiertos, y el propio Marcos palideció, su rostro traicionando un pánico repentino. Como si la situación ya caótica no pudiera empeorar, Valentina apareció en la puerta, con los ojos llenos de preguntas e incredulidad. Había escuchado parte de la discusión y ahora, viendo a Marcos y Camila, intentaba unir las piezas. Marcos se congeló al ver a Valentina. Lo que había comenzado como un intento desesperado de proteger a Camila ahora se desmoronaba ante él, y la mirada de sorpresa y dolor de Valentina lo golpeó como un puñetazo. Marcos miró a Valentina, con el rostro pálido y la mente acelerada. No sabía por dónde comenzar. ¿Debería explicar primero la crueldad de sus padres o el impulso desesperado de proteger a Camila? Cada detalle parecía enredarse en su mente, y la presencia de Valentina allí solo aumentaba su tensión. Mirándola con ojos llenos de culpa y nerviosismo, tartamudeó, tratando de encontrar las palabras. «Valentina, yo no sé ni qué decir», murmuró, con la voz temblorosa. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás vestida así? ¿Por qué?» Valentina, sin embargo, lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Para sorpresa de todos, ella sonrió, una sonrisa que mezclaba comprensión y una ligereza que Marcos no esperaba. «Marcos, estoy orgullosa de ti», dijo suavemente, pero con firmeza. Su mirada encontró la de él con una ternura que calmó su ansiedad por un momento. Catarina y Miguel, que observaban todo en absoluto shock, parecían más atónitos que nunca, intercambiando miradas de incredulidad mientras intentaban entender lo que sucedía. «¿Estás orgullosa de mí?», Marcos preguntó, sin poder creerlo. La voz de ella, dulce y segura, parecía traer una calma que él no sentía hacía días.
Valentina respiró hondo y continuó, mirándolo profundamente a los ojos. Sí, Marcos. Me disfracé de empleada para conocer a tu familia. Quería ver con mis propios ojos el tipo de ambiente en el que creciste, entender las razones por las que siempre evitabas hablar de ellos conmigo. Sinceramente, casi estaba convencida de que tú también eras así, que compartías esa frialdad, ese desprecio por los demás. Pero, hizo una pausa, una emoción sincera llenando su voz, al ver lo que fuiste capaz de hacer para proteger a Camila, asumiendo una responsabilidad que no era tuya solo para asegurar que tuviera algo de seguridad. Eso fue más de lo que cualquier prueba que yo necesitaba. Las palabras de ella dejaron a Marcos paralizado. Nunca había imaginado que Valentina pudiera ver la situación de esa forma. Sentía una mezcla de alivio y sorpresa, pero, sobre todo, se sentía finalmente comprendido. Miguel y Catarina observaban, sin ocultar el desdén, con una expresión de puro disgusto en el rostro de Miguel. Así que eso es, murmuró Miguel. Este es el tipo de mujer que quieres a tu lado, una mujer que finge ser alguien inferior para poner a prueba a nuestra familia. Pero Valentina ignoró el comentario venenoso de él y tomó la mano de Marcos, apretándola ligeramente, como si quisiera mostrarle que estaba allí, a su lado. Marcos, junto a Valentina, sintió una valentía que no había experimentado en mucho tiempo. Ver a la mujer que amaba y admiraba permanecer allí, incluso frente a la maldad de sus padres, le dio una claridad dolorosa. Ya no pertenecía a ese lugar. Con el corazón acelerado y los ojos fijos en Valentina, tomó una decisión irrevocable. Me voy de esta casa, declaró, con voz firme. Catarina y Miguel lo miraron, impactados, pero Marcos no desvió la mirada. La seguridad que sentía junto a Valentina le daba la certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Ya no veía futuro al lado de esos valores y prejuicios. Había algo mucho más importante que proteger, su dignidad y la verdad sobre quién era realmente. Valentina, al escuchar su decisión, apretó su mano con firmeza, un gesto de apoyo silencioso y definitivo. Ella ya sabía lo que haría. Y Camila vendrá conmigo, añadió, mirando a la joven, que observaba la escena con lágrimas en los ojos, visiblemente emocionada. Camila, no tienes que soportar más lo que vives en esta casa. Quiero que vengas a trabajar conmigo. Te enseñaré todo lo que necesites en mi empresa, y aseguraremos tu universidad. Te mereces mucho más. Las palabras de Valentina iluminaron el rostro de Camila con una esperanza que no sentía hacía mucho tiempo. El brillo de gratitud en sus ojos mostraba el peso que esas palabras tenían. Asintió, aún temblorosa, incapaz de hablar por la emoción, pero sintió que una nueva oportunidad de vida se abría ante ella. Miguel soltó una risa cínica, el rostro contorsionado de desprecio. ¿Crees que puedes simplemente irte y llevarte a nuestros empleados contigo? ¿Crees que podrás sobrevivir sin nuestra herencia, Marcos? Pero su hijo solo negó con la cabeza, con una sonrisa de quien finalmente se sentía libre. Al lado de Valentina, y con la promesa de un nuevo futuro para Camila, sabía que tenía todo lo que necesitaba. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Recuerda dar like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.